Buenas tardes, me llamo Montenegro Rocío, soy de la carrera del profesorado en Matemáticas y estudio en la Universidad Nacional del Chaco Austral. En este video explicaremos una de las clasificaciones de las superficies cuádricas. Una superficie cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado en tres variables, x, y y z. La ecuación más general es a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por z al cuadrado, más d por x por y, más e por x por z, más f por y por z, más g por x, más h por y, más l por z igual a j. Esto, por trasladación, se puede llevar a la siguiente forma estándar. A por x al cuadrado, más b por y al cuadrado, más c por z al cuadrado, más g por x, más h por y, más l por z igual a j. Dependiendo si las superficies cuádricas tienen o no centro de simetría, se clasifican en cuádricas centradas y cuádricas no centradas. Y según los signos de los coeficientes involucrados tendremos superficies con vértice, trazas sobre los planos coordenados, secciones planas paralelas a los planos coordenados, extensión y gráfico. En esta ocasión desarrollaremos el paraboloide hiperbólico. Este se encuentra dentro de las superficies cuádricas no centradas. Es una superficie engendrada por el desplazamiento de una parábola generatriz que se desliza paralelamente a sí misma, a lo largo de otra parábola directriz de curvatura opuesta situada en su plano de simetría. Tiene la particularidad de ser como el hiperboloide de una hoja, una superficie arreglada, contando con dos familias de rectas que podrían entenderse respectivamente como directrices y generatrices. Un ejemplo, dada la ecuación 4x al cuadrado menos 5z al cuadrado igual a 20y, llevando la ecuación a su forma canónica, dividiendo ambos miembros por el coeficiente del término lineal, nos queda x al cuadrado sobre 5 menos z al cuadrado sobre 4 igual a y. Así obtendremos intersección con los ejes coordenados. Para la intersección con el eje x debemos igualar y z a 0. Despejamos x de la ecuación y obtenemos que x es igual a 0. Entonces el punto de intersección con el eje x es el punto 0, 0, 0. Intersección con el eje y. Debemos igualar x y z a 0. Nos queda que y es igual a 0, entonces el punto de intersección con el eje y es el punto 0, 0, 0. Intersección con el eje z. Debemos igualar x e y a 0. Despejamos z de la ecuación y obtenemos que z es igual a 0. Entonces el punto de intersección con el eje z es el punto 0, 0, 0. Podemos decir que tiene un único punto de intersección que es el origen de coordenadas. Simetría. Veremos si es simétrica respecto a los ejes coordenados. Respecto al eje x, debemos reemplazar y por menos y z por menos z. Como podemos ver, la ecuación altera, entonces no hay simetría. Respecto al eje y, debemos reemplazar x por menos x y z por menos z. Como vemos, la ecuación no altera, entonces hay simetría. Respecto al eje z, debemos reemplazar x por menos x e y por menos y. Como vemos, la ecuación altera, entonces no hay simetría. Con los planos coordenados. Respecto al plano x, y, reemplazamos z por menos z. Como vemos, la ecuación no altera, entonces hay simetría. Respecto al plano xz, reemplazamos y por menos y como vemos, la ecuación altera, entonces no hay simetría. Respecto al plano YZ, reemplazamos x por menos x y como vemos, la ecuación no altera, entonces hay simetría. Con el origen de coordenadas, reemplazamos x por menos x, y por menos y z por menos z. Como vemos, la ecuación altera, entonces no hay simetría. Por lo tanto, es simétrica al eje y a los planos x, y e y, z. Traza sobre los planos coordenados. Traza sobre los planos x, y. Debemos igualar z a 0.
nos queda x al cuadrado sobre 5 igual a y, lo cual va a representar una parábola como podemos observar en la gráfica. Traza sobre los planos y z. Debemos igualar x a 0 y nos queda menos z al cuadrado sobre 4 igual a y, que también va a representar una parábola. Traza sobre los planos x, z. Debemos igualar y a 0 y nos queda x al cuadrado sobre 5 menos z al cuadrado sobre 4 igual a 0, lo cual va a representar dos rectas, como podemos observar en el gráfico. Secciones planas paralelas a los planos coordenados. Vamos a ver las secciones planas paralelas al plano x, y. Igualamos z acá. Nos queda x al cuadrado sobre 5 igual a y más k al cuadrado sobre 4. Como k no tiene restricción, puede tomar cualquier valor real. La intersección de z igual a k con cualquier valor real con esa curva va a ser una parábola. Secciones planas paralelas a los planos y z. Si x es igual a k, nos queda menos z al cuadrado sobre 4 igual a y menos k al cuadrado sobre 5. Como k pertenece a los reales, siempre va a representar una parábola. Secciones planas paralelas a los planos x, z. Si y es igual a k, nos queda x al cuadrado sobre 5 menos z al cuadrado sobre 4 igual a k. En este caso podemos decir que si k es igual a 0 va a representar dos rectas. Si k es menor a 0 va a representar una hipérbola con eje focal paralelo al eje z. Si k es mayor a 0 va a representar una hipérbola cuyo eje focal va a estar en el eje z, como podemos observar en el gráfico. Extensión. Podemos decir que es una superficie abierta, pues las tres variables x, y z pueden tomar cualquier valor real. Y su representación gráfica. Podemos observar que esta es la representación gráfica de la ecuación que veníamos estudiando. Muchas gracias por su atención.